buenas tardes. Hoy venimos a presentar una línea del tiempo de la literatura universal con mi compañero Juan Felipe Hernández Pinzón y quien les habla, Sofía Camargo. Empezamos con la literatura antigua, que viene desde el siglo V a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Para ser más exactos, comienza en el año 3500 a.C. y 476 después de Cristo. Esta literatura comenzó en Grecia y Roma, en la cual la fundación de Roma dice que fue por una leyenda que es de Rómulo y Remo, que fueron criados por una loba. Esta fundación se dio en 753 a.C. En 323 a.C. Fue el florecimiento de Grecia antigua. La religión estaba vinculada a la sociedad y a la política, en otros ámbitos también. Los griegos dieron vida a los dioses con leyendas y mitos. Uno de los que dieron vida fueron Homero y Hesíodo. Los griegos representaban a los dioses hermosos, ya que la hermosura era un don. Bueno, apareció el alfabeto fenicio. Sus géneros fueron la épica, la cual era la narración de poemas, la prosa, narración de novelas, el teatro, representación dramática. Sus autores fueron Esquilo, 525 a 456 a.C., Sófocles, 496 a.C. a 406 a.C., Eurípides, 480 a 406 a.C., Safo, 650 a 580 a.C., Homero y Aristóteles. Sus temas fueron hechos mitológicos, origen del hombre, relaciones de dioses y humanos y los destinos de cada uno. Sus temas, la obra literaria más antigua es el poema de Gilgamesh. En esta época se dieron los adeos, quienes eran creadores anónimos. Tenían incertidumbre sobre la existencia del ser humano y por eso trataron de dar respuesta a esta incógnita. Vamos con la época medieval. Esta época medieval se dividió en alta en el siglo V y X y en baja en el siglo XI y XV. Bueno, tuvo origen gracias a la desaparición del Imperio Romano en 476 y por la caída de Constantinopla. Se dividió en alta, que ya dijimos, y en baja también. Tuvo fuerza el teocentrismo. El teocentrismo es que Dios es el centro del mundo. En esta época, el aprendizaje giraba en torno a la Biblia. Habían dos clases de aprendizaje, canto y monástico. En este periodo se intentó unir la razón con la fe. Sus géneros fueron lírico, que fue la poesía, épica, la narrativa, dramática, el teatro y la novela. Sus autores fueron Alfonso X el Sabio y Dante Alighieri. Alfonso X el Sabio fue el mayor exponente en la época medieval. Se destacaba la oralidad y todas las historias fueron difundidas oralmente. En esta época tenían una intención educadora, ya que querían tenían la intención educadora, ya que querían que su educación fuera en torno a la Biblia, ya como lo habíamos dicho antes. La religión en esta época era muy importante. Sus obras fueron La Divina Comedia, El Libro del Buen Amor y entre otras. Bueno, vamos con el Renacimiento.
Inició en 1450 y terminó en 1600, del siglo XV hasta el siglo XVI. Se dio por la desaparición de los feudos y la creación de las naciones regidas por un rey. Hubo una nueva ideología, volver a nacer. Ahora está la visión antropocéntrica, que es el ser humano es el centro del mundo. Hubo grandes avances gracias al humanismo, el cual fue un movimiento dado en el Renacimiento. Por ejemplo, la imprenta fue uno de sus avances. Otra fue el descubrimiento de América. En esta época, la Iglesia pierde el poder. El Renacimiento significa el gozo de vivir. Tuvo dos etapas: Quattrocento, siglo XV, en Italia, y Cinquecento, siglo XVI, en Europa occidental. Sus representantes fueron Erasmo, Miguel de Cervantes, Dante. Obras: Adagios, Quijote y Divina Comedia. Géneros: lírica, teatro, novela, novela picaresca y épica. Bueno, vamos con el barroco. El barroco fue un estilo literario europeo del siglo XVII. Aparece la novela picaresca, donde su actor principal es un pícaro. Pícaro quiere decir una persona que hace cosas malas, ¿sí? Como robar, etc. Este pícaro nace en situaciones malas, ya que en esta época se vivió mucha hambruna, muchos problemas en la sociedad y en la política, en la economía, en casi todos los aspectos. Por eso aparece, ya que los autores ven esta realidad, quieren imprimirlo en sus obras. Y aparece pues ahí el personaje pícaro. Bueno, sus autores fueron Quevedo y Luis de Góngora. Quevedo y Luis de Góngora siempre estuvieron peleando entre sí. Siempre se peleaban los dos. Obras: Fábula de Polifemo y Galatea. Otra fue Sueños y Discursos. Sus temas fueron la vida como lucha, sueño o mentira. Este movimiento se fue yendo a cada parte del mundo. El barroco inglés se denominó eufudismo. Bueno, vamos con el siguiente movimiento, que es el neoclasicismo o clasicismo. Surgió a principios del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Bueno, conocido como el siglo de las luces. Este nombre se debió al nacimiento del movimiento intelectual conocido como Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que fue europeo, que apareció en mediados del siglo XVIII y principios del XIX. Fue uno de los movimientos que causó la Revolución Francesa. Tuvo gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales. El neoclasicismo se originó en Francia y allí se expandió. Tenían como inspiración la libertad, la idea patria, el heroísmo, el espíritu de sacrificio. Bueno, ¿por qué se dice que el neoclasicismo es clasicismo? El clasicismo hay dos clases, que son
El primer clasicismo, que ya viene de literatura antigua, que ya es donde aparece Homero, la Ilíada, la Odisea. Y el neoclasicismo pretende llegar otra vez a esos aspectos en que estaba antes. Sus autores fueron Voltaire y Montesquieu, principales exponentes. Sus géneros no eran los habituales, pues cogieron fuerza el ensayo, ya que era un género crítico, ¿sí? Y lo que querían era que Voltaire y Montesquieu, principales exponentes. Sus géneros no eran los habituales, pues cogieron fuerza el ensayo, ya que era un género crítico, ¿sí? Y lo que querían era que las personas no se quedaran en la ignorancia. La fábula cobra gran importancia. Características: conflicto entre el honor, el deber y las pasiones. Preocupación por lo elegante y lo formal. Bueno, ahora vamos a empezar con la segunda parte, que sería el romanticismo. El romanticismo lo consideramos un movimiento cultural que viene de Alemania y Reino Unido a finales del siglo XVIII, como una reacción contra la Ilustración. Un dato curioso de esto es que el romanticismo fue el movimiento que más impacto dio en Europa, por lo que casi toda Europa, casi todo el mapa europeo tuvo este movimiento, que solo fue una simple revolución contra lo clásico, que conocíamos como neoclasicismo. Fue una reacción contra lo racional y lo clásico, vuelvo y repito, favoreciendo el despotismo ilustrado. La creatividad frente a la imitación de lo antiguo hacia los dioses de Atenas. Y lo que más primaba era lo imperfecto y lo inacabado de los poemas. La primacía del genio creador de un universo como poeta de Miurgo también. Los géneros que veíamos son la novela, el costumbrismo, el periodismo, la poesía y el teatro, aunque el costumbrismo y el periodismo son unos subgéneros, pero también los tomé en cuenta. Escritores: Gustavo Adolfo Bécquer, Jorge Isaac, Lord Byron y José de Espronceda. Y para mencionar unas obras importantes, diría también Madame Bovary, Things Fall Apart, Medea, los hermanos Karamazov y la más importante, que sería una colombiana, que sería La María, y Decameron. Ahora vamos a empezar con el realismo, el cual fue un movimiento literario en contra del romanticismo, dando aspectos ideológicos contra lo romántico y lo inacabado, dando un aspecto de la realidad. Se le conoce como una reproducción fiel y apegada a detalles reales. Abundan descripciones exactas y también reproduce ciertos rasgos de crueldad. Transmite ideas tradicionales, además de progresistas. El realismo literario se opone, o sea que ya no va con eso, a la literatura fantástica, debido a que eso ya es algo romanticista. De los escritores tenemos a Leopoldo Alas, Gustav Flaubert, Stendhal, Gabriel García Márquez
y Henrik Ibsen. Los géneros que maneja el realismo son la novela simbolista y la poesía real, lo que más maneja siempre. Y las obras conocidas serían Moby Dick, La Leyenda y la más importante de Colombia, ganadora de un premio Nobel, 100 años de soledad. Ahora vamos con el modernismo, que sería un movimiento artístico que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se origina. Más que todo, o sobre todo, se dice que principalmente dio rasgos arquitectónicos y decorativos. Desarrollado en España e Hispanoamérica a finales del siglo XIX y principios del XX, retomo. Aquí los géneros son la poesía, la prosa y la dramática. Los exponentes son Rubén Darío, Federico García Lorca y José Martí. El tema que se maneja en el modernismo es sobre cómo sobrellevaban la crisis universal en ese tiempo. Ahora pasamos a las vanguardias. En estas vamos a hablar sobre el naturalismo. Antes de empezar con el naturalismo, quiero aclarar que las vanguardias fue cuando inició el surgimiento de los ismos. Los ismos fueron movimientos que perduraron un gran periodo de tiempo a partir del fin del modernismo. Iniciamos con este que se llama el naturalismo. Este movimiento fue un movimiento filosófico y artístico que rechazaba todo lo que tenía que ver con imaginación y se basaba en todo lo que fuera netamente real. Este se opone al romanticismo y refleja objetivamente la más cruda y horrible realidad que se puede mostrar, como la horribilidad de la naturaleza. Entre los autores tenemos a Max Hall, Giovanni Verga, Emilio Zola. Bueno, retomando otra vez los autores, eran Max Hall, Giovanni Verga, Emilio Zola y Thomas Hardy, además de Anton Chekhov. Los géneros que manejaba el naturalismo eran monótonos a casi todos los movimientos, que serían la novela y la poesía. Los temas que manejaba eran la realidad, la crueldad y el desagrado. Y las obras que representaría fueron La cosecha, Francia y Alemania. En el simbolismo, que sería la segunda vanguardia más conocida, veamos que sería un movimiento artístico que reacciona contra los valores del materialismo. Y el racionalismo. ¿Por qué el racionalismo? Porque lo que trata de darnos a entender el simbolismo es darnos otra perspectiva, otro ángulo, algo diferente. Y también se basa en el misterio y las incógnitas. Entonces, como autores tenemos a Leopoldo Lugones, tenemos a José Asunción Silva y también tenemos a Julián de Casal. Los géneros que manejaría serían la poesía, el teatro y la novela. Eran los más característicos que tenía el simbolismo. Y las obras que manejaba el simbolismo, que manejó, fue Azul, Prosas profanas y Sarmiento. Bueno, ahora en el futurismo vamos a decir que fue un movimiento literario y artístico que surge en Italia.
Muy característico por su originalidad. ¿Qué me refiero con originalidad? Quiso romper estereotipos, romper lo clásico, romper lo romántico, romper todo. Por ejemplo, la poesía. Su poesía rompía los signos convencionales que tenían, por ejemplo, el realismo o el romanticismo, etc. Los autores son Umberto Boccioni, Giacomo Valli, Luigi Russolo y Filippo Tommaso Marinetti. Los géneros que manejaba el futurismo eran solo el arte y la poesía. Volviendo a retomar, los géneros que manejaría son el arte y la poesía. Su arte tenía un tono abstracto y muy raro de entender. Y en cuanto a la literatura, tenemos las rimas del arco, dinamismo de un sidista, abrázame y perfume. Bueno, ahora vamos a el dadaísmo, que propugnaría la necesidad de vivir el momento y por el momento. Usaban el fotometraje y también tenían una íntima relación entre las palabras y las imágenes. También lo identificaban como en el futurismo un arte de difícil comprensión, ya que se usaban materiales diferentes o, por no decir, desechos. Entre los autores tenemos a Tristan Tzara, que es el creador del dadaísmo, Hugo Boll y Jean Arp. Entre los géneros tenemos a la poesía y el teatro. Son los géneros que más manejó el dadaísmo. También el arte, pero el arte, digamos que profundizó y al mismo tiempo no profundizó, ya que no dio mucho impacto, que digamos. Y por último serían las obras, que serían Donde beben los lobos, El hombre aproximativo y Siete manifiestos Dada, que sería una historia también del dadaísmo. Dato curioso. Bueno, empezamos con el imaginismo ahora, que se considera una corriente estética y poética, además de que se basa en un sentimiento romántico debido a que se usa la imaginación, se promulga. No usan ninguna palabra que no contribuya a la presentación y a la imaginación. Entre los autores más importantes solo destacamos a dos, Elsa Pound y Amy Lowell. Entre sus géneros se considera la poesía, la épica y el cuento en prosa. Las obras tenemos a los cantos, Selected Poems y el ABC de la lectura en el imaginismo. Bueno, ahora sigue el surrealismo. El surrealismo hace una representación a las cosas que son inconscientes, surreales, en la metamorfosis que busca una realidad alterna, además también de una perspectiva vacía. Hacen una representación también del ser humano y en sus obras se encuentran elementos incongruentes, además de que desarrollan técnicas pictóricas, que desvelaban el subconsciente, lo hacían alucinar. Entre los autores tenemos a André Breton, a Frida Kahlo, a Joan Miró y a Salvador Dalí. Y en las obras tenemos a Nadja, Un perro audaz, Columna rota y Sin esperanza. Por último, los géneros son las pinturas y los poemas. Continuamos con el expresionismo, que sería el movimiento artístico y cinematográfico, además del literario. Tiene una percepción pesimista de la vida.
además de un amplio desarrollo de la novela y el teatro especializado. Como referencias o autores tenemos a Federico García Lorca, Franz Kafka, George Helm y August Strand. Sus obras las podemos decir como Poemas y ahogados, El día eterno, Dios de la ciudad y Metamorfosis. Por último, sus géneros son la poesía, la novela y el teatro. Bueno, con esto vamos a finalizar, que sería el ultraísmo, que sería considerado el movimiento hispano-americano del siglo XX. Redacta una renovación de espíritu inspirada en el futurismo y rechazando el romanticismo y al modernismo, con su peculiaridad que tiene una poesía subjetiva. Los autores tenemos a Olivero Girondo, Guillermo de la Torre y Jorge Luis Borges. Las obras que tenemos son El Alep, Ficciones y por último Literaturas Europeas de Vanguardia, que sería para entender todo este tema de vanguardia, es un dato curioso. Y para finalizar, la poesía y el arte son los géneros. Y con esto concluimos la línea de tiempo de la literatura universal. Muchas gracias.